anuales puedan llegar a colaborar en este sentido. Así que bueno, de estas cuestiones vamos a tratar de conversar con Néstor Esteves. Creo que ya está conectado. Néstor, te saludamos. No sé si nos estás viendo y escuchando. Ahí estamos, ahí te vemos en la pantalla. Sí. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Nos escuchas Antonio, bien? no sé si me escuchan bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Néstor, ¿cómo va todo? Muy feliz año nuevo, Néstor. Gracias igualmente, Antonio, y bueno, a toda la audiencia. Bueno, Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo va por ahí? bien, bien al pelo. Pero recién decíamos que bueno, arrancó el año por ahí con alguna lluviecita, ¿no? De bajo monto, por supuesto, pero que sin dudas siempre es bienvenida y bueno, y contribuye por ahí a mantener un poquito la humedad de la lluvia previa, ¿no? Que acá por lo menos para el 25 de diciembre hubo una lluvia un poquito más generalizada, con registros que estuvieron alrededor de los 40, 50 milímetros. No sé, Chacabuco, cómo está el panorama. Y Antonio, mira, te diría que en general no es muy distinto al caso de ustedes. Esa cercana Navidad también, esos días, desde 30, 35 hasta algún lugar puntual de 60, 70, Ajá, pero también entre 40 y 50 te diría como un claro. promedio. Ujú. Y bueno, esta última hora en Chacabuco, entre 10 11 milímetros, 12, Claro. y te escuchaba vos, decía el promedio en Chivilcoy 8 milímetros, así Sí, que más o quizá menos. un 2 3 milímetros más nada más, que Sí, no sí, es sí. diferencia, digo. No, desde ya, desde ya. Bueno, un poco un balance, ¿no? De lo que fue el 2022, Néstor. Bueno, una campaña de cultivos de invierno bastante complicada y que realmente las producciones fueron bastante magras en general, o por lo menos de entre acá, por lo menos de entre un 30 a un 50% de lo que sería una campaña buena. Sí, lamentablemente, Antonio, fue una campaña de fina muy mala. La verdad que no recuerdo haber pasado una campaña más que nada de trigo, básicamente, porque lo Sí. que el resto de los cultivos son superficies menores, digo, Mm, pero no nunca con estos rindes tan malos, porque rindes desde lotes que se perdieron prácticamente por la helada, más que nada, sí. y los mejores lotes, casos puntuales de 1.700 1.800 kilos en algunos. Ujú, Algún lote muy aislado que superó los 20 quintales, mm, pero no mucho más que eso. Y creo que ahí hay una conjunción de dos cosas más importantes. Pese que sin duda que la seca le pegó, ujú, pero la que terminó de agravar todo me parece que fue esas heladas tardías de sí. noviembre o primer día de octubre o primer día de Sí. noviembre, digo, que fue que agravó totalmente Mm, y los lotes que venían un poco mejor fue los que quizás más se notó el daño de helada y realmente fue rinde sí, sí, malos, sí. como decía hace un ratito. Tal cual, sí, 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 una campaña donde los cultivos de invierno tuvieron que cumplieron su ciclo con, no sé, 60, 70, 80 milímetros en el mejor de los casos, una cosa que realmente, si le buscas la explicación, digamos, por ahí, en la teoría, desde el punto de vista agronómico, no podría suceder y sin embargo sucedió. Sí, yo creo que hay algo que, a ver, siempre digo, todas estas cosas, lamentablemente uno puede estar muchos años en la agronomía y siempre seguimos aprendiendo. Y, y creo que la evaluación que uno se queda es que la poca agua que nos quedó de allá de marzo, abril, digo, porque fue Ujú. hasta los meses donde fue lloviendo, Sí, eh, algo nos quedó en ese momento y nos quedó lo que fue eso poco que decís vos, que fue lloviendo entre 80, en el mejor caso 100 milímetros durante todo el claro. cultivo, Ujú. y eso a lo mejor llegó a totalizar cerca de los 150 o 200 milímetros, y fue lo que permitía avisar que algunos lotes podían rondar los 30 quintales Ujú. de no haber venido esa helada, Claro. creo. Ujú. Yo la cuenta que hago normalmente, digo, en estos trigos franceses, que con muy buenas condiciones de nutrición o lo que fuere, uno lo que logra es alrededor de 15 kilos de trigo por milímetro de agua. Claro. Y eso medianamente se va cumpliendo hasta que bueno, la helada malogró, Mm. eso poco que veníamos teniendo lo malogró y bueno, los rindes fueron bajos.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Seguramente, bueno, deja, como vos decías hace un ratito nada más, muchas enseñanzas, ¿no? Para próximas campañas, como para tener en cuenta, sobre todo por ahí en lo que tiene que ver con, bueno, manejo del cultivo, elección del lote, sistema, digamos, de labranza, en fin, bueno, ya obviamente la siembra directa está afianzada, por supuesto, pero tema fertilización, que bueno, esta campaña incluso el uso por ahí de tecnología en los cultivos de trigo no fue como la campaña pasada, ¿no? Porque bueno, ya habíamos arrancado con algunos inconvenientes allá por el mes de marzo, abril, ¿no? En lo que tiene que ver con la provisión de fertilizantes. Sí, coincido, Antonio, varias cosas, digo, como enseñanza, digo, básicamente es que la directa creo que tiene pocos factores, por llamarlo negativo, creo que Ujú. tiene muchas cosas a favor, digo, a pesar que todavía este año se han visto lotes trabajados, y digo, y, y eso puede, en muchas situaciones puede jugar en contra, digo, pero bueno, en algunos casos tendrá sus motivos y creo que pueden ser valederos si uno no sabe bien el trasfondo de todo esto, Claro, digo. Yo creo que la directa tiene, cuando el agua o las precipitaciones son escasas, lo que permite es almacenar agua o los pocos milímetros que nos caen, lluvias de bajos milímetros, permite conservar mucho mejor esa humedad, digo. Eso es claro. importantísimo. Lluvias de 10, 12, 15 milímetros en un suelo laboreado Mm, prácticamente se pierde en 2 días y en una directa con cobertura de ya, digo, claro. esos pocos milímetros se conservan mucho más tiempo. Sin duda, sin duda. Ahora, bueno, un poco la expectativa y están puestas y los desafíos por ahí están puestos, ¿no? En lo que puede llegar a ser esta campaña de granos gruesos, que también arrancó muy demorada, ¿no? Porque, bueno, el intenso calor, la falta de humedad en el suelo no permitía llevar adelante las tareas de siembra y bueno, incluso tal vez hubo decisiones, digamos, de reemplazar un cultivo por otro, me refiero por ahí, dejar de sembrar maíz para sembrar directamente soja. ¿Cómo están viendo acá en la cooperativa todo este tema, no? Mira, Antonio, la experiencia que hubo el año pasado y lo que uno por ahí tiene como teoría y a veces lo trata de llevar a la práctica, y digo que cuando tenemos años niñas, la recomendación básicamente es demorar la fecha de siembra. Y eso tiene, a ver, recomendar eso, le tratamos de transmitir al productor el sentido de esa recomendación, Claro. básicamente. Ujú. ¿Por qué demorar la fecha de siembra si hoy me caen 20 milímetros, a lo mejor estamos en octubre y podemos salir a sembrar soja? Claro. Bueno, básicamente es que ante un año niña, lo que uno trata de hacer es diferir los periodos críticos. Digo, cada cultivo sabemos que tiene periodos críticos, tanto el maíz como la soja, y como agua en el suelo almacenada tenemos poco, digo, lo que tratamos de hacer era a ver, sin saberlo, porque la certeza no la tenemos, pero sí lo que uno puede decir es, bueno, llevar los periodos críticos hacia febrero o marzo para tener esas chances de que allá en febrero o marzo las lluvias retomen en algún volumen un poquito más importante y un cultivo con poco follaje, como puede ser ahora en enero, lo puede atravesar sin demasiada exigencia de precipitación. Ujú. Hoy, si tuviéramos maíz sembrado en septiembre, sin duda que hoy estaría cercano a floración y ese Claro, cultivo hoy se la estaría viendo muy mal porque no tendría el agua almacenada suficiente como para un buen desarrollo. claro. Y esa fue básicamente la recomendación, Antonio, que se fue haciendo y teniendo en cuenta esto, digo, depende de la escala de cada productor, porque esto es también importante, porque un productor que siembra mucha cantidad de hectáreas no puede dejar todo para el último Claro. porque si no, no Ujú. se le va a febrero. Pero sí en aquellos que tengan la maquinaria propia, que la escala les permita hacer en pocos días sembrar, demorar la siembra, que de hecho creo que se logró una porque no se pudo sembrar y otra por ahí quizá alguno tomó la decisión de correr esa fecha de siembra y creo que si tuviera que ser un promedio en el caso de la soja hoy, hay 15, 20, 25 días de corrido a la fecha de siembra Ujú. y eso lo tomo como algo bueno, me parece, Claro. digo. Sí, sí, sin duda. En el caso del maíz creo que ahí sí.
ahí sí la opción fue prácticamente, diría que el 80-90% del maíz se sembró todo tarde, y eso es lo que nos permite que, a ver, tenemos chances todavía de que ese maíz sembrado en diciembre, básicamente, desde principio hasta fin de diciembre, o sea que tenemos maíz en 5 o 6 hojas y tenemos maíz ahora a punto de Naciendo, emerger. claro. Esos maíces van a tener los periodos críticos, pensemos allá a principio de febrero o principio de marzo, digo. Ujú. Y eso, bueno, tenemos la expectativa de que las precipitaciones reaparezcan y esos cultivos tengan rindes aceptables, ¿no? Ujú. Sí, 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 tal cual. Por eso es una campaña con muchísima incertidumbre, ¿no? Hoy por hoy, digamos, ya arrancó el 2023 y, digamos, en años normales, a esta altura del año, para esta fecha, ya, digamos, estábamos, no sé, el maíz prácticamente definido, podríamos decirlo, porque, bueno, la fecha de siembra óptima, estamos hablando de principio o mediados de septiembre o fines de septiembre, ya un maíz para esta época ya tenía prácticamente un 50 o un 60% del rinde prácticamente definido en años normales. Hoy la situación es totalmente diferente. Estamos ante una situación en la cual, como vos decías recién, hay cultivo con 5 o 6 hojas, bueno, un poquito más en algunos, pero en general el promedio es ese, y otros que están naciendo y que tienen que atravesar, digamos, toda una etapa todavía de crecimiento y desarrollo, con cierta incertidumbre en lo que tiene que ver con la humedad de suelo. O sea que tenemos por ahora, por el momento, tenemos una cosecha que no está. Exactamente. Lamentablemente sabemos que no está. Hoy es, como decís vos, es mucha incertidumbre y creo que, a ver, a la hora de haber tomado la decisión de sembrar o correr la fecha de siembra, digo, creo que lo importante es tratar de ser frío para tomar decisiones, digo, porque a veces en el loquero de querer salir a sembrar, a veces Claro. se toman decisiones que después nos podemos arrepentir, digo. Ujú. Pero básicamente, y esto se lo planteaba un productor, digo, bueno, normalmente uno sabe que a partir de noviembre, cada día que atraso la fecha de siembra de las hojas son kilos que Sí, se pierden. sí, sí, Perfecto, tal es cual. cierto. Pero es cierto en una situación cuando tengo el suelo con agua, cargado de agua, Claro. o tengo pronósticos de un año niño que sabemos que el agua básicamente está medianamente asegurada. Ujú. Cuando no tenemos agua en el suelo, cuando estamos atravesando un año niña, yo creo que las probabilidades de que nos falte el agua son mucho más grandes que la merma que puedo tener por atrasar la fecha de siembra. Claro. Esas son las cosas, digo, que uno tiene que poner en la balanza a la hora de tomar decisiones. Ujú. ¿Me puedo equivocar si siembro temprano? Sí, me puedo equivocar si siembro tarde también, es cierto. Ujú. Pero sembrar tarde en una situación como esta, con poca agua en el suelo, Ujú. creo que hoy por hoy era la mejor opción, digo. Ujú. El tiempo lo dirá. Quizá esto, allá por marzo, abril, cuando volvamos a hablar, Antonio, Claro. si se da, ahí veremos qué sucedió realmente, pero creo que era una opción muy valedera. No, 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 desde ya coincido totalmente, Néstor. De hecho, bueno, es un poco lo que se hizo, ¿no? O sea, tener en cuenta todas estas recomendaciones y sugerencias, afortunadamente, digamos, por parte de los productores, llevó a que realmente hoy, digamos, la situación, yo te digo, revisando un poco los cultivos la semana pasada, y lo comentaba hace un rato en el inicio del programa, no están en malas condiciones, digamos, uno los ve realmente en buen estado, porque bueno, como vos decías recién, están atravesando por ahí las primeras etapas vegetativas y de desarrollo que no tienen tanta demanda, ¿no es cierto?, de humedad en el suelo, pero en la medida en que vayan avanzando en ciclo, obviamente esta situación va a cambiar, ¿no?, en la medida en que no se produzcan las lluvias. Es tal cual. Yo creo que ahora las próximas semanas, Mm. 2, 3, 4 semanas son un poco las semanas Sí. clave para los cultivos los más tempranos, digo, Ujú. porque donde van a exigir, donde tiene la exigencia de volúmenes de agua es importante, digo, si el suelo no lo puede dar, bueno, el cultivo se va a empezar a ver afectado. Ujú. Pero también hay una cosa que sí, y por lo menos de allá creo que se logró, fue en el caso del maíz bajar densidades. Mm. Creo que acá un poco se trabajó a hacer más a la defensiva que a la ofensiva buscando los rindes potenciales. Ujú. Creo que es un año, y acá depende si es dueño de campo o si es contratista. Si es Claro. contratista, me parece que un año
ganar poco o a perder lo menos posible. Exacto. Y si es dueño de la tierra, bueno, a ganar lo poco que puede ser para un año como está pintando, lamentablemente, digo, porque esta es la realidad. Sabemos que un año que ya viene complejo, difícil, y un poco lo que decían hace un rato ustedes, que este año, si yo lo miro con las precipitaciones del año pasado para Chacabuco, no fueron tan distintas las precipitaciones del 2021 con 2022, Ujú. pero sí hay una Ahí se me... cosa que es muy Ujú. importante, año Ujú. de 2020 con cerca de 1000 milímetros, Ujú. que salieron en 2021 con 650 o 700. Ujú. Entonces, la primera niña quizás se siente, pero Menos, no es tan grave. claro. La segunda niña, si fuera el caso de la tercera, es ahí donde se empieza a notar el efecto porque no tenemos agua, o si tenemos es muy poquita el agua que tenemos almacenada. Y eso hace que el efecto sea mucho más grave. Tal cual, tal cual. Muy, muy interesante, sí, tu comentario y tu planteo, Néstor. Decime, desde el punto de vista sanitario, ¿cómo, si, no sé si pudiste ver algo en soja, digamos, si hay alguna plaga importante, lo que tiene que ver con arañuela, con bolillera, que bueno, que por esta época del año, digamos, obviamente hay que prestarle atención. Sí, sí, lamentablemente, Antonio, estos días se ha dado el tema de bolillera. Ujú. Esta mañana en una reunión que teníamos, también en un lote para el lado de Salto, algunas plántulas con el tema arañuela, muy poco, pero sí se empezó a ver también, que es propio de estas situaciones. Yo digo, esto no se trata simple de salir a tener que aplicar, digo, pero sí prestar mucha atención, digo, porque en estos años secos normalmente son este tipo de plagas las que hacen que enmascaren a veces, muchas veces el efecto de la seca. Claro. Muchas veces se atribuye todo en la seca y es la seca más la plaga en sí que está haciendo el daño que está haciendo, como puede ser una arañuela. Entonces digo, creo que es el momento ahora de prestar atención a este tipo de plagas que son propias de estas situaciones. Claro, claro, sí, sobre todo, bueno, no perder de vista el monitoreo, ¿no? Realmente, porque bueno, una vez ya implantado y logrado el cultivo, establecido, bueno, con todos los vaivenes estos que hubo que sortear, realmente, digamos, estar muy atento, muy, seguir muy de cerca los lotes para precisamente detectar a tiempo cualquier problemática. Tal cual. Creo que de ahora en adelante va a ser fundamental seguir los lotes de cerca, digo. Si ya el tema maleza medianamente está resuelto, porque hay Claro. lotes que todavía se han implantado Ujú. hace muy poquitos días, algunos que ha tenido que resembrar por haber sembrado en lo seco esperando la lluvia, y Claro. esa lluvia Mm. llegó con tan bajo milímetro que bueno, no fue suficiente para tener una buena emergencia. Pero bueno, ya los cultivos ahora en el 90% están emergidos, y creo que de ahí en adelante ahora empieza la etapa donde el seguimiento, como decía recién, es importante. Tal cual, tal cual. Muy bien, Néstor. Bueno, hemos charlado un ratito. Seguramente, bueno, en poco tiempo más vamos a volver a comunicarnos, como decías vos, para ver un poco como el avance de los cultivos y ya tal vez, bueno, hacia finales de ciclo por ahí, ¿no? Hacer realmente nuevamente un análisis de cómo fue la campaña y un poco los resultados, ¿no? Que nos deja en este año, bueno, con tanta incertidumbre. Sí, yo, Antonio, tratando de ser siempre optimista en esto, digo, creo que yo lo que resalto es el hecho de haber corrido la fecha de siembra, lo Sí. tomo como algo positivo y algo que digo, me da esperanza, digo que sea durante enero o ya siendo, no, febrero, esas lluvias empiezan a aparecer, y el haber implantado tarde quizás nos dé esa posibilidad de tener rindes todavía aceptables para lo Claro. que es este año. Me Ujú. parece que, por eso, creo que en eso soy bastante optimista. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos quedamos con ese mensaje entonces, Néstor. Te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, que vaya todo muy bien y que ojalá, bueno, de a poquito se vaya acomodando el año. Bueno, gracias, Antonio, por la invitación, y saludo a todos. Muchas gracias.